Acuérdense que antes de comenzar el receso habíamos visto primero con Silvia lo que era el cálculo, o mejor dicho, lo que era el tamaño muestral, lo que era una muestra, cómo se obtenía una muestra, si bien no vimos nada más que algunas ideas, y después quedó por ver el procedimiento y el cálculo del tamaño para más adelante cuando estén en condiciones de hacerlo con otros temas que tenemos que ver primero. Y luego conmigo comenzamos a ver lo que es inferencia estadística y un poco de teoría de probabilidades, apenas el comienzo de esto. Y la idea de hoy justamente es continuar con lo que es la teoría de probabilidades. Así que vamos a comenzar en un ratito y vamos a revisar algunos conceptos de teoría de probabilidades que son necesarios para poder desarrollar lo que tenemos hoy. Ustedes me avisan cuando puedan ver la pantalla ya compartida. Creería que la tienen que estar viendo. Sí, ahí se ve. Gracias, Sofía. Las notas deberían estar subidas. Yo creo que las tienen que estar viendo porque ya fueron publicadas. Si no es así, revisamos, pero ¿me pueden confirmar? No las vieron. Bueno. Bueno, vamos a revisar entonces en el campus. Les tendría que aparecer donde aparecen las calificaciones. Donde ustedes tienen en el campus el lugar de calificaciones, ¿no? En su libro de calificaciones particular. Y tendría que aparecer incluso una devolución de la tarea corregida, ¿no? Del examen corregido. Ah, bien, Pedro Ortega dice que apareció. O sea, Micaela dice que apareció. Sí, sí, Micaela. Lana dice que no, bueno. Bueno, no hay problema, ya revisaremos todo eso, lo que ustedes están diciendo, porque las notas las tendrían que tener disponibles y visibles. Vamos a tratar de solucionarlo esto para mañana mismo. Voy a hablar también con Silvia. De paso les cuento que Silvia, bueno, no nos puede acompañar porque anda con unos problemas de salud de su mamá, así que me van a tener que tener a mí durante la tarde de hoy. Bien, comenzamos entonces, chicos. Vamos a recordar desde aquí, desde esta parte de probabilidad, cuando habíamos definido lo que eran los sucesos, y habíamos definido dos tipos de sucesos. Sucesos que son elementales y sucesos que son compuestos. Y vamos a recordar con el ejemplo que habíamos visto de una ida nuestra a un comedor escolar en donde observábamos el peso de un niño. Y decíamos que un suceso elemental es, por ejemplo, observar que un niño en un comedor escolar tiene un peso normal, o que un alumno de bioestadística tiene la materia anatomía aprobada. Esos son sucesos elementales. ¿Qué podemos obtener como respuesta de esto? Y puede ser que el niño tenga peso normal o que el niño no tenga peso normal. Puede ser que un alumno que está cursando bioestadística tenga anatomía aprobada o no tenga anatomía aprobada. Fíjense lo que tenemos como respuesta, ¿no? A la pregunta, ¿ocurre tal cosa? La respuesta es sí o la respuesta es no. En cambio, un suceso es compuesto cuando estamos, por ejemplo, pensando que un niño de un comedor escolar tiene sobrepeso u obesidad. Después vamos a analizar también qué pasa cuando observamos dos características. En este momento estamos observando una sola. Estamos observando lo que sería el estado nutricional, ¿no? O el peso
que nos va a llevar al estado nutricional. También puede ser que un alumno de bioestadística tenga aprobadas anatomía y biología. Fíjense que también acá aparecen dos nexos que son importantísimos de tener en cuenta y de poder diferenciarlos, ¿no? Yo los voy a marcar aquí. Uno es la letra O, que en este caso aparece como U, porque la palabra que sigue, que es obesidad, empieza con O y no podemos escribir sobrepeso o obesidad, sino que corresponde escribir U. Y por otro lado, la letra I como nexo, que está hablando de anatomía y biología. Estas dos cosas son importantes y las vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy, porque hacen también una diferencia. No es lo mismo cuando hablamos de que alguien tiene, o que queremos observar si un niño tiene sobrepeso o tiene obesidad, que si dijéramos si tenés aprobado anatomía y biología. Fíjense que es muy diferente, ¿no? Algunos de ustedes pueden tener aprobado anatomía o pueden tener aprobado biología. Dije O. Piensen en su situación y qué es lo que necesitarían cumplir o qué condición tendrían que tener para cumplir con esta consigna que está marcada acá. Es decir, para tener aprobado, vamos a suponer aprobado anatomía y biología. ¿Qué diferencia hay con decir que tienen que tener aprobado anatomía o biología? No es solo una cuestión gramatical, no es solamente una cuestión de cómo lo escribimos, sino que es importante para poder entenderlo a esto. ¿Qué diferencias tenemos aquí? A ver. Los voy a ir leyendo por el chat. ¿Qué diferencia hay entre decir que alguno de ustedes tiene aprobada anatomía y biología y otro que tiene anatomía o biología? Aquí voy leyendo, por ejemplo, Abril, que dice que si es anatomía y biología son las dos materias que hay que tener aprobadas. Muy bien. Lo mismo dice Magdalena. Magdalena dice que en el primer caso tenés que tener aprobadas ambas y en el segundo podés tener aprobada una de las dos. Muy bien. Fíjense que lo mismo están diciendo los demás chicos, ¿no? Abril dice, si está la I, están las dos aprobadas. Y la otra opción puede ser una desaprobada. Muy bien. La conjunción y, ese nexo, esa palabra y, nos está obligando a cumplir las dos condiciones. Tiene que tener aprobada anatomía y también tiene que tener aprobada biología. En cambio, la otra, la que dice anatomía o biología, me dice que tiene que tener aprobada anatomía o puede tener aprobada biología. Ahora hago una pregunta. En la última consigna, la que está escrita en rojo, anatomía o biología. Si yo soy alumno de bioestadística y tengo aprobadas las dos, ¿estoy incluido en esa consigna? Alguien que tiene aprobado anatomía y biología, ¿está incluido en esa consigna? ¿Qué les parece? Hay silencio, pero es una cuestión muy importante, por eso no quiero avanzar, porque quiero que lo entiendan bien. Primero, ¿se entendió la pregunta? ¿Se comprendió la pregunta que hice? Aunque sea un sí, puede aparecer, ¿no? A ver, ahora estoy leyendo. No estaba leyéndolos, disculpen. Perfecto. Sí, ahí están Bien. respondiendo, Sergio. Sí, Caro, hola, ¿cómo te va? Bueno, Bien, disculpa. el tema es el siguiente, entonces. De vuelta hago la pregunta. Supónganse que yo tengo 3 estudiantes. Vamos a escribir por aquí nombres de estudiantes. ¿Alguno de ustedes tiene aprobado solamente anatomía y no biología?
Si no voy a poner, no se puede, son correlativas. Bueno, está bien. Vamos a hacer obviedad de la correlatividad, porque en este caso no es lo que me preocupa justamente. Vamos a suponer que el alumno 1, el alumno A1, aprobó biología. Vamos a olvidarnos por un ratito de la correlatividad. El alumno 2 aprobó anatomía. El alumno 3 aprobó las dos. Y el alumno 4 no aprobó ninguna de las dos. Ahí viene entonces mi pregunta. ¿Quiénes de estos alumnos están incluidos en lo que está recuadrado en rojo, en anatomía y en biología? Que tienen aprobado anatomía y biología. El tercero, muy bien, están respondiendo bien, que efectivamente es el tercero el que está ahí, o sea, aquí, en este caso, solamente tengo aprobado el alumno A3. Solo es el que aprobó anatomía y biología. Ahora cuando decimos, ¿quiénes aprobaron anatomía o biología? ¿Qué sucede ahora? Vamos a bajar ahí. ¿Quiénes son los que cumplen esa condición? ¿Que aprobaron anatomía o aprobaron biología? Estefanía dice A1 y A2, Valeria dice A1, A2, A3, varios dicen A1, A2, 1, 2 y 3, y otros dicen 1 y 2. Descartado el que dice 3, ¿no? Salvo que lo agreguen. Entonces acá la duda que tenemos, lo que se está generando, porque ya sabemos que aquí, por ejemplo, el A4 no lo menciona nadie porque no cumple las condiciones, o sea que ese lo descartamos. La duda que se está generando es, ¿el A3 también está incluido en este grupo de anatomía o biología o solamente nos queda en el A1 y el A2? Y ahora la respuesta por sí o por no es, ¿incluyo A3 en este grupo? A1 y A2 seguros. ¿Incluyo A3 en este grupo? Me están diciendo que sí, y para los que antes respondieron que no, vamos a ver por qué esa respuesta es correcta. Porque la condición que tiene que cumplir quien esté en este grupo de aprobar anatomía o biología es que tenga aprobada una de las dos. Pero no decimos que tenga aprobada anatomía o biología, pero no las dos. Simplemente cortamos diciendo tiene que tener aprobada anatomía o tiene que tener aprobada biología. Por eso también es válido el alumno 3, que es el que tiene aprobada las dos asignaturas. Esto es importantísimo distinguirlo, chicos, porque cuando empecemos a analizar problemas de probabilidad, lo primero que vamos a tener que aprender a distinguir es qué pasa cuando tenemos dos características de una variable o dos variables diferentes vinculadas por la letra I o vinculadas por la letra O. Son dos condiciones totalmente diferentes. De paso, vamos a mencionar también que cuando aparece la letra O, estamos hablando de una operación de unión, es decir, unimos las dos características y debe cumplir una u otra. No es necesario que cumpla las dos simultáneamente. Las puede cumplir, pero sí es necesario que cumpla una de las dos. En cambio, cuando aparece I, estamos hablando de lo que se llama intersección, y tiene que cumplir ambas características simultáneamente. Si cumple una y no la otra, no está cumpliendo con la condición I. Si esto quedó claro, podemos pasar entonces a la diapositiva siguiente. Si hay alguna duda, volvemos para atrás. Muy bien. Quedó claro. Esto va a aparecer, me detuve bastante porque va a aparecer en muchos ejercicios que vamos a trabajar más adelante. El experimento, ya habíamos hablado de esto también, ahora estoy repasando.
Puede ser, por ejemplo, sacar una carta de una baraja española y anotar su palo. Esto porque habíamos visto un ejemplo inicial la semana anterior al receso de un ejercicio con cartas de una baraja española. Pero si fuéramos a hablar, por ejemplo, de lo que estábamos hablando recién, el caso de un niño en un comedor escolar y que nosotros estamos observando si tiene sobrepeso u obesidad o si su peso es normal, o un alumno de bioestadística que tiene anatomía aprobada o que tiene que tener anatomía y biología aprobada. ¿Cuál sería el experimento que hacemos ahí? ¿Cuál sería el experimento en el primer caso, es decir, en el del niño de un comedor escolar, y cuál sería en el segundo caso, o sea, en el caso de un alumno que tiene o no anatomía aprobada? ¿Cuál sería el experimento que estamos haciendo? El experimento aleatorio. A ver si alguien lo puede describir. Es parecido a lo que les mostré hace un ratito, que lo vuelvo a poner, que si estoy con una baraja española es sacar una carta de una baraja española y anotar su palo. ¿Cómo sería en este caso? Dejo un ratito el anterior, así pueden tomar nota y redactarlo de acuerdo a lo que necesitamos para definir ahora el experimento aleatorio que vamos a tener que realizar en el caso del alumno del comedor escolar o en el caso del alumno de bioestadística con anatomía aprobada o no. ¿Qué haríamos en el caso rojo, el del niño en el comedor escolar? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el experimento? Acá no puedo empezar a redactarlo de la misma manera que lo tengo en esta otra diapositiva. No puedo decir sacar un alumno o sacar un niño. Cambiemos ese verbo, cambiemos ese término. ¿Qué voy a hacer con el niño? Medir el peso de un niño del comedor bueno, puede ser calcular su IMC, estaríamos también hablando, si estamos hablando de estado nutricional, bien. Y esa respuesta de Florencia me gusta más. Seleccionar al azar un niño del comedor. Eso es lo que tenemos que hacer primero. Tenemos que seleccionar al azar un niño del comedor y observar su peso. O si quieren, observar su estado nutricional. Ese es el experimento aleatorio que estamos haciendo. Y en el caso de un alumno de bioestadística, para saber si tiene o no anatomía aprobada, ¿cuál sería el experimento? Es parecido, ¿eh? Vamos. Seleccionar al alumno un azar y evaluar la situación académica, bien, o seleccionar un alumno al azar y preguntarle si tiene anatomía aprobada o no. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? O sea, definieron muy bien los dos experimentos. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? No tengo permitido si estoy hablando de probabilidad. Vamos al caso, supónganse que estamos en el aula de bioestadística y estamos, elegir a uno puntual, dice Estefanía. ¿Por qué no puedo elegir un alumno? ¿Seleccionar no es lo mismo que elegir? Pero entiendo lo que quieren decir. Ahora explíquenme por qué no puedo elegir un alumno. ¿Qué estaría haciendo mal si elijo un alumno en particular, no? No se puede elegir un amigo que sea alumno. ¿Por qué no se puede elegir un amigo que sea alumno? Porque me queda más cómodo. Bueno, pero no sería esa la respuesta. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si efectivamente yo elijo a un amigo mío que conozco
y quiero que sea un experimento aleatorio, saber si tiene anatomía aprobada o no, porque muy bien lo que dice Carolina, ahí está. Porque en realidad en un experimento aleatorio nosotros no podemos predecir el resultado. Entonces nosotros no debemos saber a priori qué es lo que está pasando. A priori es antes de hacer el experimento, no podemos saber cuál va a ser el resultado. Si yo tengo un amigo que está cursando junto conmigo bioestadística y yo conozco su historia académica, yo voy a saber si ese amigo mío tiene o no tiene anatomía aprobada. Entonces yo no puedo hacer un cálculo de probabilidad sobre un resultado que ya conozco de antemano. Yo tengo que hacer un cálculo de probabilidad cuando todos los elementos del conjunto que voy a elegir, en este caso serían todas las unidades de análisis que yo estoy observando, todos los alumnos de la cátedra de bioestadística, todos los niños que van a un comedor escolar, tienen primero la misma posibilidad de ser elegidos. En ese caso, por ejemplo, le daré un número a cada uno y sortearé un número cualquiera, o tendré un listado de alumnos y al azar elegiré apellido y nombre como para que ese alumno o ese niño pueda yo observar la característica que quiero medir. Y ahí voy a poder hacer un cálculo de probabilidad recién. Pero no cuando yo a priori puedo predecir un resultado. Entonces, en eso consiste un experimento aleatorio. Por ejemplo, como decíamos, sacar una carta de una baraja española y anotar su palo. Y dentro de ese experimento, que también podía ser seleccionar un alumno de bioestadística, seleccionar un niño de un comedor escolar, aparecen sucesos que son elementales y sucesos que no van a ser elementales. Los sucesos elementales son aquellos en los cuales yo voy a mirar una sola variable o una sola característica. Por ejemplo, el suceso elemental oro, el suceso elemental espada, el suceso elemental copa o el suceso elemental bastos. Esos son los que denominamos nosotros sucesos elementales. Y esos sucesos elementales en conjunto, todos, agotan todas las posibilidades del espacio muestral. No hay ninguna carta de la baraja española que no cumpla alguna de estas características elementales. Miré una sola característica, miré de qué palo son, pero no hay ninguna carta que no sea de oro, espada, copa o basto. Estamos hablando que estamos con un mazo de 40 cartas sin comodines. De la misma manera, si yo defino que el estado nutricional de los alumnos o de los niños que iban al comedor escolar es infrapeso, peso normal, sobrepeso u obesidad, no puede haber ningún niño que no tenga ninguno de esos estados nutricionales. De la misma manera, si yo ahora defino que voy a observar solamente como experimento aleatorio, si ustedes que están cursando bioestadística tienen aprobada o no tienen aprobada anatomía, ninguno de ustedes puede quedar fuera de ese espacio muestral, que estaría conformado en este caso por solamente por dos características, por dos elementos. El espacio muestral, que lo voy a llamar N, en el caso de lo que decíamos recién, del curso de ustedes con anatomía, yo voy a decir que tienen o aprobaron, vamos a poner así, aprobó anatomía, ese va a ser uno de los elementos, y el segundo, no aprobó anatomía. Ahora piensen ustedes, ¿existe alguno que esté cursando con ustedes bioestadística que no pueda estar incluido dentro de este conjunto? ¿O todos los que están cursando bioestadística están incluidos dentro de ese conjunto? Todos están incluidos, muy bien, exactamente. Y miren más aún, vamos a escribir el caso de los alumnos del comedor, de los chicos del comedor escolar. Si definimos, ahí es importante primero, por supuesto, definir cuántos estadios vamos a tener de estado nutricional, pero supongamos que tenemos 4. Entonces decimos infrapeso, normopeso, o peso normal, sobrepeso, obesidad.
Si solamente son estos los estados nutricionales que nosotros definimos, y ahí agotamos todos los estados nutricionales, ¿puede haber algún chico que esté fuera de ese espacio muestral? ¿Puede haber alguno? Infrapeso, normopeso, sobrepeso, obesidad. No, perfecto. Entonces, cuando nosotros decimos el espacio muestral, tiene que incluir a todos, exactamente a todas las posibilidades y todos los individuos, todas las unidades de análisis tienen que estar incluidas ahí. Comprendido esto, podemos seguir avanzando entonces un poquito más. Bueno, los sucesos elementales ya estuve hablando. ¿Cómo los podemos representar? Tendríamos aquí oro, espada, copa y bastos. Cada uno de estos puntos representaría 10 cartas. No me importa qué número tienen porque solamente estoy mirando la característica palo de la baraja. ¿Qué sería para ustedes un suceso seguro? Con sus palabras lo pueden decir. Podemos ir, si quieren, al caso también del niño del comedor escolar o del alumno de la cátedra de bioestadística, ¿no? ¿Qué sería para ustedes en esos casos un suceso seguro? La clave está en la palabra, seguro. ¿Puedo yo decir, por ejemplo, que un suceso seguro es sacar una carta de copas? O sea, yo estoy seguro que si voy... Ahí está la respuesta de Abril, bien. Que salga oro, copa, espada o basto. Eso es un suceso seguro. Porque agoto todas las posibilidades que tengo en el espacio muestral. Jazmín escribió que un suceso seguro para ella es que un niño tenga un peso normal. Y ahora hago una pregunta. ¿Ustedes están seguros que si van a un comedor escolar y seleccionan al azar un niño sin haberlo visto, lo seleccionan de un listado, por ejemplo, ¿ese niño va a tener un peso normal? No. ¿De qué estarían seguros? Y lo que estarían seguros es que ese niño va a tener peso normal, o va a tener infrapeso, o va a tener sobrepeso, o va a tener obesidad. Es decir, para un suceso seguro tenemos que agotar todas las posibilidades que tenemos en el espacio muestral. Entonces, ahora, además de ver un suceso elemental, estamos comprendiendo lo que es un suceso seguro. Bueno, acá viene el ejemplo del caso que les mencionaba recién, de los sucesos elementales, el espacio muestral, los sucesos elementales y el suceso seguro en el caso del estado nutricional, que ya lo comentamos, ¿no? Pero les queda para ustedes. Nos están quedando, ¿cuánto tiempo? 6 minutos, todavía estamos bien. Vamos a ver cómo le ponemos valores a la probabilidad, porque hasta ahora hemos hablado de lo que es la probabilidad, ¿no? Muy, muy por encima. Fíjense lo primero que aparece en esta definición, ¿no? Probabilidad es una cuantificación. Es decir, no podemos hablar de probabilidad sin decir cuánto es, sin hablar de un número, sin hablar de un valor. Eso es un término importante que tenemos que tener grabado. No podemos decir probabilidad es sí o no, tal vez, puede ser. Probabilidad es tal porcentaje o tal valor. Y ya les adelanto que vamos a hablar de números o vamos a hablar también de porcentajes. Una cuantificación basada en técnicas matemáticas de la posibilidad de que ocurra un determinado suceso. Hasta ahora veníamos hablando de que son sucesos que a priori sabemos que pueden ocurrir, pero también sabemos que pueden no ocurrir. Entonces nosotros lo que vamos a evaluar, lo que vamos a aprender, son cuáles son las técnicas matemáticas que nos van a permitir a nosotros calcular la posibilidad, basado en un número que vamos a tener que informar, de que un suceso determinado ocurra o no ocurra. Lo cierto es que a cualquier posible resultado de un experimento aleatorio, como los que vimos recién,
Es decir, sacar una carta de una baraja española y observar su palo, seleccionar al azar un niño de un comedor escolar y observar su estado nutricional, seleccionar al azar un estudiante de estadística de la licenciatura en nutrición de segundo año y ver si tiene anatomía o no tiene anatomía aprobado, se le va a asociar un número que va entre 0 y 1. Es decir, que la probabilidad, el valor de la probabilidad, va a ser un número comprendido entre 0 y 1. No puede ser 0, no puede ser 1. Va a ser un valor decimal, 0, algo. Por eso decimos entre 0 y 1. Mayor que 0 y menor que 1. ¿Por qué decimos que la probabilidad no puede ser 0? La probabilidad va a ser 0, y veremos qué, ¿no? Así, 0, algo. ¿Por qué decimos que la probabilidad no puede ser 0? ¿O por qué decimos que la probabilidad no puede ser 1? En realidad, nosotros a esto lo vamos a expresar de esta manera. Vamos a decir que 0, lo vamos a ver más adelante también, es menor que P y es menor que 1. Esto que escribí con símbolos es lo mismo que está escrito con letras aquí en amarillo cuando dice entre 0 y 1. Probabilidad es un valor comprendido entre 0 y 1. Ahora mi pregunta es, ¿por qué la probabilidad no puede ser 0? Y también, ¿por qué la probabilidad no puede ser 1? ¿Qué significa probabilidad igual 0? ¿Qué ocurriría? Que no hay probabilidad. Si es 0 no existe. Bueno, vamos a un ejemplo más concreto, que no hay muestras. Yo le voy a hacer una pregunta relacionada, por ejemplo, con el lanzamiento de un dado. Un dado súper normal, con 6 caras numeradas del 1 al 6, con todas las posibilidades exactamente igual por salir, o sea, un dado totalmente parejo, normal, sin trampa. ¿Cuándo tendría una probabilidad 0? ¿Qué saben ustedes que no puede ocurrir si yo tiro un dado? Y lo puedo tirar 1000 veces. Que salga 7, por ejemplo, exactamente. Es decir, que yo tenga un suceso imposible. La probabilidad 0 habla de la imposibilidad de ocurrencia. Por eso decimos que la probabilidad no puede ser 0, porque estaríamos hablando de algo que no puede ocurrir. Y no importa lo de la muestra. Fíjense que yo puedo tirar un dado 1000 veces, pero nunca va a salir un 7. Puedo tener 1000 niños en un comedor escolar, 10.000 niños que yo pueda analizar, pero nunca un niño va, no sé, vamos a decir algo, nunca va a tener 4 patas. ¿Está? Porque eso es imposible que ocurra, no está dentro del espacio muestral. ¿Y por qué la probabilidad no puede ser 1? Creo que Carolina está respondiendo porque es exacto. ¿Qué pasaría si la probabilidad es 1? Si hacemos un estudio de algo y decimos la probabilidad es 1. Piensen, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Qué tendría 1 de probabilidad si yo tiro un dado? ¿Qué es lo que estaría diciendo? Que todas las caras son iguales. No, en el caso de tener las 6 caras diferentes, del 1 al 6, afirmando que va a salir un número. No, porque yo digo va a salir un 8 y no es así. Un poquito más concreto, a ver. Sería que decir que va a salir qué cosa. Sí, yo les aseguro que con el dado puedo predecir el resultado y para que me dé 1 la probabilidad, ¿eh? Que salga un número entre 1 y 6, efectivamente. Si yo digo que salga un número entre 1 y 6, estaría hablando de una probabilidad de 1. Es decir, tengo una certeza de que algo va a ocurrir. El 0 es sinónimo de imposibilidad.
Decíamos que la probabilidad es un número que está comprendido entre 0 y 1. No puede ser 0 porque estaríamos hablando de un suceso imposible, y no puede ser 1 porque estaríamos hablando de la certeza. Sabemos a priori que eso sí o sí va a ocurrir. Casi que estaríamos hablando de una ley, como por ejemplo les decía la vez pasada, si yo suelto una moneda, yo de lo único que estoy seguro es de que esa moneda va a caer. Lo que no sé es si va a caer con el número hacia arriba o con el número hacia abajo. Y ahí entra en juego el cálculo de las probabilidades. Y como, fíjense, termina mostrándose en esta diapositiva, la probabilidad, como ya lo veníamos diciendo, y apareció también en el cuadro que estuvimos estudiando en la última clase de inferencia estadística, es un concepto de gran importancia porque muchas disciplinas científicas se basan en la probabilidad para tomar decisiones. Muchísimas de las que aparecen en las distintas disciplinas, digamos, muchas actividades. De hecho, por ejemplo, todas las carreras que se estudian en nuestra facultad, todas tienen estadística o tienen bioestadística, que comprende la probabilidad, porque todas las disciplinas que se estudian en nuestra facultad necesitan de la probabilidad. Y ustedes en su vida profesional también lo van a necesitar. Ahora vamos a empezar a ver cómo se calcula la probabilidad. Si bien dijimos hoy que vamos a usar conceptos matemáticos, primero los voy a tranquilizar que no son conceptos matemáticos muy complejos, son conceptos matemáticos bastante sencillos. Para cuantificar, es decir, para hacer el valor de la probabilidad, aparece una de las fórmulas que más se usa y de las que más vamos a usar nosotros, que es la fórmula creada por Pascal, y que es esa que está recuadrada ahí. La P mayúscula de probabilidad es igual a NCF sobre NCP. ¿Qué significa NCF y NCP? NCF es la sigla de número de casos favorables y NCP es el número de casos posibles. Vamos ya mismo a ver un ejemplo como para que ustedes puedan entender a qué se refiere esto de casos favorables y casos posibles. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a empezar a trabajar con el dado primero. Vamos a poner acá lanzamiento de un dado. Hay ejemplos que ya están escritos, pero yo los quiero ir trabajando con ustedes primero. Lanzamiento de un dado. Vamos a hallar en este lanzamiento de un dado la probabilidad de obtener un 4. Para poder calcular esa probabilidad, o sea, el valor de P, el que aparece a la izquierda en esta expresión, nosotros tenemos que hacer la cuentita de saber cuántos números de casos favorables tenemos, cuántos números de casos posibles tenemos, y ahí vamos a poder hacer la división entre esos dos valores para calcular la probabilidad. ¿Qué opinan ustedes en el caso del lanzamiento de un dado? ¿Cuál es el número de casos favorables? Si lanzamos un dado, ¿cuántos casos favorables tenemos? Perfecto, están diciendo 1. O sea, de todas las posibilidades que hay cuando sale el dado, solamente una de las caras es la que nos beneficia a nosotros. ¿Y cuál es el número de casos posibles? 6, efectivamente, porque son los números del 1 al 6. Entonces, cuando hablamos de cuál es la probabilidad de que salga un 4 al tirar un dado, hablamos de que esa probabilidad es un sexto. Un sexto. 1 número de casos favorables sobre 6 números de casos posibles. Si hacemos la cuenta, esto nos da como resultado 0,166, 0,166 o 0,17. Ven que es un número comprendido entre 0 y 1, empezó con 0, y aproximadamente igual, podemos decir, a 0,17 si lo escribimos con 2 decimales, por la aproximación que tenemos que hacer, pero también a ese número decimal lo podemos expresar en porcentajes. Podemos decir entonces que P es igual a
¿Cuánto en porcentaje? 0,16. ¿Cómo se expresa en porcentaje? Es una cuenta muy simple que hay que hacer para expresar 0,16 en porcentaje. A ver si a alguien se le ocurre. Efectivamente hay que multiplicarlo por 100. Entonces directamente, como habíamos redondeado a 17, a 0,17, podríamos decir que la probabilidad es 17%. Por eso yo hoy les dije que nosotros íbamos a hablar de una probabilidad expresada a través de un número o una probabilidad expresada también a través de un porcentaje. Es exactamente lo mismo decir 17% el valor de la probabilidad que decir 0,17. De la misma manera que hoy dijimos que la probabilidad es un número comprendido entre 0 y 1, también podemos decir que la probabilidad es un valor comprendido entre 0% y 100%. No puede ser 0% porque estaríamos hablando del caso de la imposibilidad, no puede ser del 100% porque estaríamos hablando del caso de la certeza. Bien, vamos a cambiar ahora a otro ejemplo, lo voy a complicar un poquito más, y vamos a hacer lo siguiente. Seleccionar una baraja de un mazo de 40, un mazo de baraja española, ¿no? Y sacar una figura. Figura me refiero a obtener un 10, un 11 o un 12, ¿no? Entonces lo que vamos a anotar son los números de casos favorables y después los números de casos posibles, que son los que ustedes me van a decir, con lo cual vamos a poder hacer el cálculo de la probabilidad. Así que aguardo que ustedes me den esta respuesta, ¿no? ¿Cuántos casos favorables tenemos en un mazo de 40 cartas? De sacar figura. Abril dice 3. Yo voy a escribir por ahora esa respuesta. ¿Alguien más? Abril dice 12 y ahora sí estoy seguro de escribirla. Felicitas dice 4. Fíjense, la pregunta era sacar una figura, es decir, sacar un 10, un 11 o un 12. ¿Cuántas de esas cartas hay en un mazo de 40? Está el 10 de los 4 palos, los 4 caballos y los 4 reyes. O sea, tenemos 12. ¿Y cuántos son los números de casos probables? Son todas las cartas que yo tengo, todas, porque son todas igualmente elegibles, es decir que tengo 40 cartas que puedo seleccionar. Y para calcular la probabilidad tenemos que hacer 12 sobre 40. 12 sobre 40. Que efectivamente, como ustedes están diciéndolo ahí, ya en el cálculo que están haciendo, esto les dio 0,33 o 0,30. 0,3, justito, 0,3. O sea que en este caso nos dio el 30%. Una probabilidad del 30%. La probabilidad se usó mucho y se usa hoy día mucho para todo lo que tiene que ver con el diseño de juegos de azar. Cuando ustedes ven los institutos provinciales, nacionales, de juegos y demás, cuando sacan algún juego, como por ejemplo Quiniela, Quini 6, cualquiera de esos juegos, todos están diseñados con la probabilidad, y la probabilidad que tiene un apostador de ganar es muy, muy, muy bajita, y quien organiza el juego tiene una probabilidad de ganar muy, pero muy alta. Cuando digo muy bajita es mucho más chica, pero muchísimo más chica que el 1%. Eso es un comentario, nomás una anécdota, porque también la usan, digamos, todos los gobiernos y todos los sistemas económicos habidos y por haber. Bien, yo quiero
que podamos sacar una conclusión acá y poder advertir por qué decimos que la probabilidad es un valor comprendido entre 0 y 1. Fíjense que para este cálculo que nosotros realizamos, hacemos un cociente entre dos números. Pero quiero que ustedes observen entre estos dos, el número de casos favorables y el número de casos posibles, que hay uno que siempre va a ser más grande que el otro. ¿Cuál es? El número de casos posibles va a ser más grande que el número de casos favorables. A lo sumo, cuando estoy hablando en un caso de certeza, el número de casos favorables va a ser igual al número de casos posibles, pero nunca el número de casos favorables va a ser más grande que el de casos posibles. Entonces, como yo estoy hablando de hacer una división entre un número por otro que es más grande que él, este cociente siempre nos va a dar un número más chico que 1, siempre va a dar un resultado de 0, algo. Por eso decimos que la probabilidad es un valor comprendido entre 0 y 1, o un porcentaje comprendido entre 0 y 100%. Vamos a ver ahora lo que teníamos preparado acá como ejemplo. Algunas de las cosas ya las vimos, así que no vamos a detenernos mucho. La probabilidad exacta, ya dijimos hoy, la probabilidad exacta es una probabilidad exacta, y se puede, cuando disponemos de todos los datos necesarios para calcularla. Nosotros podemos, por ejemplo, saber, como decíamos recién, cuál es la probabilidad de sacar un 4 al tirar un dado, porque disponemos de todos los datos necesarios para calcularlo. Sabemos cuáles son los casos posibles, sabemos cuáles son los casos igualmente favorables. Lo mismo que ocurre en el caso de una baraja. Ahora, fíjense que hay una diferencia con otra definición de probabilidad, otro tipo de probabilidad, que es la probabilidad experimental, que es el cálculo que se realiza en función de la experiencia, la cual varía en función del tiempo y el espacio. A ver, fíjense este caso concreto que yo voy a dar ahora. Vamos otra vez al curso de ustedes y vamos otra vez a ver cuántos de ustedes tienen aprobado anatomía. Es muy posible, y yo voy a inventar números, pero esos números los voy a escribir aquí, es muy posible que tengamos como número de casos posibles la cantidad de estudiantes. Si acá en este momento somos 36, menos los 3 profesores que estamos, el número de casos posibles sería 33. ¿Cuántos de ustedes tendrían aprobado anatomía? Eso sería el número de casos favorables. Vamos a suponer un número, díganmelo ustedes para no inventarlo yo. ¿Qué número ponemos? ¿Cuántos de ustedes tendrán aprobado anatomía? Alguien que se anime a tirar un número cualquiera, no importa que no sea real. 15, dice Abril, perfecto. 15 de ustedes tienen ahora, en este momento, aprobada anatomía. Entonces, si yo quisiera calcular cuál es la probabilidad de que ustedes tengan aprobada anatomía, o de que yo elija un alumno al azar de este curso, de cualesquiera de los 33, y tenga aprobada anatomía, tengo que hacer la cuenta 15 sobre 33. No me importa el número que me va a dar como resultado, simplemente el procedimiento. Ahora, si yo este cálculo lo hago en noviembre, suponiendo que los 33 que están hoy presentes siguen presentes en el aula, ¿el resultado me va a dar lo mismo si lo hago en noviembre? Voy a tener también la probabilidad de 15 sobre 33. Nadie dice que puede variar. Lo mismo Carolina, lo mismo Agustina. Puede variar porque algunos, exactamente, lo mismo que había dicho Lana, puede variar porque algunos aprueban después. Por supuesto, en este caso no variarían los casos posibles, sino que variarían los casos favorables. Tendríamos más casos favorables, o sea que aumentaría la probabilidad. ¿Y si yo esto lo hiciera con los chicos que van a cursar en el 2021? ¿Obtendrá el mismo valor?
¿Por qué no? ¿Qué variaría? Podría cambiar también el número de casos probables, efectivamente, porque puedo tener más alumnos, puedo tener menos alumnos en total en el curso, y por supuesto que voy a tener más o menos también que hayan aprobado. Es decir, que en este caso hay una variable que estaría modificando esa probabilidad, que de las dos que están aquí abajo mencionadas, estamos hablando de la variable tiempo. Dentro de unos meses, el número de casos probables posibles va a cambiar. Pero el año que viene es posible que también cambie el número de casos, perdón, ahora iba a cambiar el número de casos favorables. El año que viene puede cambiar también el número de casos posibles. Entonces ahí aparece el tiempo. ¿Y qué sucedería? ¿En qué caso, por ejemplo, decimos puede cambiar el espacio? Y supongamos que el caso de que vamos a un comedor escolar y queremos observar el estado nutricional de un niño elegido al azar. No es lo mismo si yo voy al comedor escolar que queda en el barrio de La Cuchilla, a que si voy al comedor escolar que queda en el barrio de Pueblo Nuevo, o que si voy al comedor escolar de un barrio del oeste, o que si voy al comedor escolar a un comedor escolar de la ciudad de Concordia. Ahí no cambia el tiempo, cambia el espacio. Y también la probabilidad va a cambiar en función de lo que yo tenga, porque voy a tener diferente número de casos posibles y diferentes números de casos favorables. En ese caso vamos a hablar de probabilidad experimental. Y es la que más vamos a trabajar nosotros, porque fíjense que los ejemplos que estamos viendo ahora, el último, el del estado nutricional de niños de un comedor escolar, está relacionado con una probabilidad experimental. La probabilidad de que un paciente en el futuro consultorio de ustedes le suministren un tratamiento dietético y mejore su estado nutricional, ¿en qué va a estar basado? Y va a estar basado en un registro histórico que ustedes tengan de cuántos pacientes pasaron por su consultorio, cuántos tuvieron ese tratamiento y cuántos mejoraron. Un cálculo probabilístico, pero basado en la experiencia. Muchas veces vamos a trabajar, nos vamos a encontrar con esto, y la mayoría de los ejemplos que nosotros vamos a tener van a estar alrededor de la probabilidad experimental. Pero porque sea experimental, no deja de calcularse por esta fórmula. Efectivamente, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular. Pero no es la única, ¿eh? Hay otras más que también vamos a ir viendo nosotros. ¿Alguna pregunta de acá? ¿Se entendió la diferencia entre una probabilidad exacta y una probabilidad experimental? Bien, avanzamos entonces. Acá tenemos otro ejemplo. Este está sacado del libro Álvarez Cáceres, el libro que nosotros les recomendábamos a principio de año. Y fíjense, esta es una probabilidad exacta o clásica cuando se dispone de todos los datos necesarios. El ejemplo dice así: los dos miembros de una pareja son portadores de un gen recesivo para una determinada enfermedad. Calcular la probabilidad de tener un hijo enfermo. Acá no estamos hablando justamente de dados ni de cartas, sino que estamos hablando de una situación en ciencias de la salud. ¿Qué tenemos aquí? Este es el texto, el cuadro que aparece en el libro de Álvarez Cáceres. A asterisco, fíjense la referencia aquí abajo, A asterisco es el gen defectuoso y A es el gen sano. Entonces, cuando nosotros analizamos en una pareja, el hombre puede tener un gen sano o puede tener un gen defectuoso. Puede tener el gen sano, puede tener el gen defectuoso. La mujer, lo mismo. Puede tener el gen sano, puede tener el gen defectuoso. Cuando esa pareja se conforma, de la unión de esa pareja, puede salir todas estas posibilidades que están en la segunda línea. Un hombre con gen sano y una mujer con el gen sano. O un hombre con el gen enfermo y una mujer con el gen sano. Y acá al revés. ¿Se comprenden estas cuatro posibilidades que tenemos? Hecha esta clasificación, o estas posibilidades que tenemos, fíjense, un hombre, o sea, lo que
el niño, el hijo que nazca de esta pareja, va a ser sano en este caso, cuando los dos genes son sanos. Va a ser enfermo en este otro caso, cuando los dos genes son del gen defectuoso. Y va a ser portador en el caso de tener un gen sano y un gen defectuoso. Entonces aquí nosotros, en base a esto, podemos hacer un cálculo de probabilidad. Y fíjense que esa probabilidad sería, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que nazca un hijo enfermo? ¿Cuántos casos favorables tenemos? ¿Cuántos casos posibles tenemos? No lo voy a mostrar. Pero sí voy a mostrar esto que estábamos hablando ahí. Aquí tenemos el sano, aquí tenemos los portadores en violeta y en rojo encerrado el enfermo. ¿Cuál es la probabilidad de que nazca un hijo enfermo? ¿Cuál es el número de casos favorables? ¿Cuál es el número de casos posibles? Bien, ahí lo indicó Abril, número de casos favorables 1, el que está encerrado en rojo. Fíjense que favorable no quiere decir que esté bien, que sea lo correcto, que sea lo que queremos. Es favorable en cuanto a lo que estamos calculando. Nadie quiere que un hijo sea enfermo, pero estamos hablando de la probabilidad de tener un hijo enfermo. Caso favorable a la consigna. Y número de casos probables 4. Entonces cuando calculamos la probabilidad, nos da efectivamente un cuarto, 1 dividido 4, o sea 0,25, que es en realidad un 25%. En este caso tenemos los datos para poder calcularlo y podemos hacer un cálculo de probabilidad exacta, sin tener el ejemplo, por ejemplo, que habíamos visto antes de los dados o de la baraja española. En el texto que estaba más abajo se explicaba cómo era que se conseguía, digamos, este cálculo, pero como ya está explicado lo vamos a obviar y vamos a continuar. En el caso de una probabilidad experimental, fíjense, decíamos que variaba en el tiempo o en el espacio o en ambos, ¿no? El ejemplo es si un paciente pregunta sobre la probabilidad de curarse de un determinado tipo de tumor y en el servicio médico donde lo están atendiendo han tratado hasta la fecha 200 tumores del mismo tipo y se han curado 20 pacientes. ¿Cuál es la probabilidad de curación? De nuevo, tengo que fijarme si en mis datos tengo para sacar cuántos son los casos favorables y cuántos son el número de casos posibles. Para después, haciendo el cociente entre ellos, calcular la probabilidad. 20 sobre 200 están respondiendo, es decir, tenemos 20 casos favorables. ¿Cuáles son los 20 casos favorables? Ahora lo escribo, los muestro. 200 casos posibles, la cuenta 20 sobre 200, que nos da por resultado 0,1, es decir, que estamos hablando de una probabilidad del 10%. ¿De dónde salen estos valores? Si alguien está preguntando, lo vamos a ver aquí. Fíjense que dice, han tratado hasta la fecha 200 tumores del mismo tipo. Ese dato es el total tratado hasta la fecha, es el número de casos posibles. De todos los que pudieron observar o tratar en ese servicio médico, sabe que tienen información sobre 200. Pero de esos 200, saben también que se han curado 20. Ese es el número de casos favorables. Y en este caso estamos hablando de una probabilidad basada en la experiencia. Porque de la misma forma que hablábamos hoy de los niños en el comedor escolar o de alumnos de bioestadística respecto de aprobar o no anatomía, ¿qué puede pasar en ese servicio médico cuando viene este paciente, pregunta sobre la probabilidad de curarse y supongamos que decide hacer el tratamiento? Y después tenemos la información de lo que sucede ahí. ¿Qué es lo que puede pasar? Viene ese paciente, pregunta y toma la decisión de hacer el tratamiento. ¿Qué es lo que va a pasar después que este paciente haga el tratamiento?
La probabilidad va a ser la misma. Cambia el número de casos posibles, perfecto, porque, por ejemplo, supongamos que solo este paciente se agrega, ya el próximo cálculo que tengamos que hacer, el número de casos posibles va a ser 201. Y el número de casos favorables puede cambiar o no. O sea, si el paciente se cura, va a ser 21 sobre 201. Y si no se cura, va a ser 20 sobre 201. Es decir, que la probabilidad experimental va a ir variando a medida que cambia, en este caso, el tiempo. Pero podría ser también que variara a medida que cambia el espacio. Comprendido esto, entonces, vamos a poner exactamente lo mismo teníamos aquí, el cálculo de la probabilidad, y qué pasaba si se cura o no se cura el paciente, y que cambian exactamente números de casos favorables y números de casos posibles. La segunda definición de probabilidad tiene que ver con una definición de probabilidad llamada frecuentista. Frecuentista, que habla de tener una serie larga de sucesos, una serie larga de pruebas. Por eso nos vamos a preguntar después cuándo una serie es lo bastante larga. Esto lo podríamos nosotros, si no supiéramos nada de probabilidad, nada, y tuvieran realmente tiempo libre disponible, ustedes mismos podrían calcular cuál es la probabilidad de que salga un 4 al tirar un dado. Porque de lo que se trata acá es, lanzaríamos el dado, anotaríamos el resultado y contaríamos. Un intento salió tal cosa, segundo intento salió tal número, tercer intento salió tal número. Y así sucesivamente. Y la idea es hacer 100, 1000, 10.000, 100.000 pruebas. Esta definición de frecuentista habla de que con una larga serie de repeticiones de un experimento aleatorio, la probabilidad tiende a estabilizarse. Entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, que tiraron un dado y sacaron 5. O sea, probabilidad 0. ¿no? Tiraron 2 dados, sacaron un 4. Entonces van a decir, bien, tuve un éxito en 2 lanzamientos, o sea, una probabilidad del 50%. Pero a medida que van haciendo lanzamientos, ese número va a oscilar alrededor del número que ya calculamos hoy a través de la definición de Pascal, que era 0,16 o 0,17, 17%. A eso se refiere la definición de probabilidad frecuentista. Es decir, tras una larga serie de repeticiones de un experimento aleatorio, nosotros vamos a poder calcular cuál es el porcentaje de veces que obtuvimos un resultado determinado. Y ese porcentaje, miren qué término aparece, frecuencia relativa, que ya lo conocemos. Y una serie es lo bastante larga cuando las frecuencias relativas varían poco al realizar nuevas repeticiones. Es decir, nosotros tiramos el dado y vamos a parar cuando veamos que el número que estamos calculando oscila ya entre 0,16 y 0,17, pero no se dispara muy para abajo ni muy para arriba. Esta definición frecuentista también se puede tener en cuenta, pero la forma que más vamos a usar nosotros para calcular es la que vimos antes, que tiene que ver con la definición de Pascal. Y ahora sí, vamos a un ejemplo concreto. Vamos a ver cómo calculamos probabilidades usando la definición exacta, ¿no? La definición de Pascal. Y el caso va a ser este. Vamos a seleccionar al azar un niño que asiste a un comedor escolar, pero lo vamos a complicar un poquito ahora. Vamos a evaluar su estado nutricional teniendo en cuenta el sexo. Entonces va la primera pregunta acá. Que esta pregunta, de acuerdo a lo que ya pasó en el parcial que hicimos, la tienen que poder responder. ¿Cuántas variables aparecen? ¿Una o dos? ¿Y cuál es o cuáles son esas variables? Depende de lo que respondan. Bien Florencia y bien los demás que están respondiendo, aparecen dos variables que son estado nutricional y sexo, efectivamente. Entonces, fíjense que si nosotros conociéramos a todos los chicos de ese comedor escolar, podríamos armar una tabla como esta, en la cual
estaríamos mostrando la información de los alumnos según su estado nutricional y según el sexo. Si el estado nutricional, tomamos los 4 estados de infrapeso, normopeso, sobrepeso y obesidad, y teniendo en cuenta que el sexo es femenino o masculino, tenemos 8 casillas en total para completar con la totalidad de alumnos que asisten a ese comedor escolar. Por una cuestión de simplificar después la escritura y que muchas veces lo utilizamos nosotros en estadística, a una de las variables, por ejemplo estado nutricional, la llamamos A mayúscula, y a otra de las variables B mayúscula. Entonces las características que vemos en cada una de las variables, en el caso de estado nutricional, las llamamos A1, A2, A3, A4, y en el caso del sexo, B1 y B2. Voy a hacer una pregunta simple. ¿Cuántos chicos asisten a ese comedor escolar? Bien, los que están respondiendo 80, lo que hicieron fue sumar estos 8 valores que aparecen aquí, estos 8 valores, que efectivamente dan 80. Y ahí tenemos agotado todo el espacio muestral. Todo el espacio muestral. Entonces, eso, para poder trabajar con probabilidad, a esta tabla a nosotros nos falta completarla. Esta tabla recibe el nombre de tabla bivariada, porque estamos observando 2 variables simultáneamente. No una sola en la cual anotábamos frecuencias absolutas y relativas, sino que estamos observando 2 variables, estado nutricional según el sexo. Esa tabla bivariada, para completarla, ¿qué tendríamos que agregarle? Aparte del título, ¿no? Que en este caso el título es lo que no me interesa porque yo quiero trabajar con cálculos. ¿Qué nos faltaría agregarle a esta tabla? Los totales, dice Soledad, lo mismo Carolina, bien. ¿Qué totales? ¿Qué totales? ¿Qué totales y dónde los pondrían a esos totales? Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Bien, a ver, vamos a aclarar algo acá que pone Florencia y viene bien. Cuando estamos hablando en probabilidad, no es necesario poner la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa al lado. Eso sí era necesario para cuando hacemos un informe estadístico descriptivo de nuestra muestra. Cuando vamos a hacer cálculo de probabilidad, o ponemos solo frecuencia absoluta o ponemos solo frecuencia relativa. Una de las dos. En este caso son frecuencias absolutas. Acá dice Abril Sánchez que ella pondría totales de niños según estado nutricional y total de femeninos y masculinos. Muy bien. Es decir que esta tabla nosotros la vamos a tener que completar con totales. Ya lo vamos a hacer. Primero quiero contarles cuáles son los sucesos elementales que tenemos. Los sucesos elementales, es decir, miramos una característica de una de las variables, es que el estado nutricional sea infrapeso, sea normopeso, otro que sea sobrepeso, otro que sea obesidad. Esos son los sucesos elementales que yo escribí. ¿Aparece algún otro suceso elemental que ustedes vean en esa tabla? ¿O se agota ahí? Carolina dice no. El no sé a qué se refiere. Si es que no aparece... Ah, ella, bien. Ale García dice que también aparece en femenino y masculino. Efectivamente, los sucesos elementales que aparecen ahora tienen que ver con cada una de las variables. Fíjense que si el estado nutricional tiene 4 características, tenemos entonces 4 sucesos elementales. Y si el sexo tiene 2 características, tenemos 2 sucesos elementales. En total nos aparecen 6 sucesos elementales que son los que están escritos aquí, los que les mencionamos recién. Es decir, tenemos 6 elementos en total, que son estos que aparecen en los encabezados de la tabla.
los 4 correspondientes al estado nutricional y los 2 correspondientes al sexo. Ahora bien, completemos, miremos la tabla. ¿Qué tenemos en total? 8 elementos en la tabla, que son estos elementos que corresponden al valor 3, al valor 35, al valor 4, al valor 1. ¿Y qué son estos? Que yo llamé N mayúscula, la cantidad total que tenemos, que nos va a dar los 80 casos que nosotros tenemos. ¿Qué les parece que significa? Es espacio muestral, muy bien, pero ¿qué les parece, por ejemplo, a ustedes que significa simbólicamente esto que está escrito acá? A1B2. Está simbólicamente escrito, pero está en la tabla como para poder advertirlo. ¿Qué significa para ustedes A1B2? Infrapeso masculino, o sea, son niños, vamos a poner así, niños con infrapeso. Si yo tuviera que leer, y que en este caso, muy bien, la cantidad de elementos sería lo que tienen infrapeso y son niños, o sea, en este caso habría un solo elemento, este que estoy señalando aquí, en la pantalla, ¿no? Este elemento. Ahora, si yo tuviera que leer no en símbolos, sino en letras, yo tendría que empezar, miren, niñas, porque B1 es niñas con infrapeso, niños, esto era con normopeso, está mal escrito, es niño con normopeso. Vamos a aclararlo, aquí, porque está primero la característica del peso y después la característica del sexo. Entonces eso es importante dejarlo aclarado. Niños, A1 corresponde a infrapeso y B2 niños. Entonces estaba bien. Bien, simplemente fue una confusión. A1 corresponde a infrapeso y B1 corresponde a femenino. Entonces vamos a tener niñas con infrapeso, niños con infrapeso. El A2 es normopeso, niñas con normopeso, niños con normopeso. Y así sucesivamente, agotando todas las instancias. No había ningún error, estaba bien escrito de lo de niños con infrapeso. Y tenemos en total 8 elementos.